Hola, bienvenidos. En este capítulo les traigo un formulario con un diseño algo diferente. Si queremos darle a nuestros formularios o a nuestro proyecto una vista diferente, algo eh, que llame la atención, he titulado este capítulo Formulario Moderno. Es algo que lo podemos lograr de una forma muy sencilla. Si observamos este formulario y el menú, que es este que tenemos aquí, tiene un fondo degradado. eh, y estos controles, por ejemplo, este text box, le podemos dar un contorno del color que deseemos. Y si nos damos cuenta, tiene un pequeño borde redondeado. Este también, este es un combo box, también tiene un pequeño borde redondeado. Estos botones tienen un fondo de un color en cada opción y también le podemos dar ese borde ligeramente redondeado. Este es un efecto que al pasar por cada uno de los botones, el texto se hace un poquito más grande. Voy a cerrar este formulario y voy a mover este menú. Y si abro nuevamente la primera opción de clientes, se abre justo al lado del menú. Conforme voy moviendo este menú, el formulario se abre justo a la derecha donde está el menú. Es algo bastante sencillo de lograr. Igual con los controles, vamos a ver de qué manera está hecho. He tomado nota de estos 6 puntos que vamos a tratar en este capítulo. Para lograr el borde redondeado, el color de fondo y el fondo degradado, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Lo he hecho de la siguiente manera. Este es un formulario que he titulado FRM Menú. Nos va a servir para hacer las veces de menú para que aquí podamos llamar nuestras opciones. Esto que he hecho aquí son dos labels y ahorita vamos a ver cómo lo he logrado. Para lograr este fondo, lo único que tenemos que hacer es dibujar un control aquí en la opción insertar, en ilustraciones, en formas. Aquí hay uno que dice rectángulos, esquinas redondeadas. Lo he hecho de esta forma y lo que hago es reducir esta esquina no tan redondeada porque si lo ponemos aquí se va a ver muy pronunciada. Lo que tenemos que hacer, si le damos clic derecho y escogemos la opción formato de forma, se nos abre esta ventanita donde podemos darle un relleno y las líneas que harían el borde. Si no deseamos las líneas, lo dejamos sin línea y únicamente tendríamos el fondo, el relleno. Aquí tenemos una opción de relleno degradado y aquí es donde podemos jugar con esos colores de fondo. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiarle, selecciono este de aquí y aquí puedo cambiarle el color de fondo. Por ejemplo, si deseo un fondo mucho más oscuro, lo podemos hacer. Por ejemplo, si deseo un tono diferente, vamos a ponerle un amarillo, por ejemplo, aquí lo dejamos en un tono de esta forma y lo que haremos es copiar, darle clic en Control C o clic derecho y copiar. Y en la propiedad del formulario escogemos una que se llama Picture. Aquí pegamos lo que copiamos y si vemos se pone justo este fondo degradado que hemos preparado anteriormente. Si damos clic en iniciar, así podemos ver este fondo. Aquí podemos jugar con esos colores de fondo que queremos para lograr
el fondo de cada uno de los botones, lo que he hecho es dibujar dos labels. Voy a mostrar el cuadro de herramientas. Voy a dibujar un label. Este. Voy a quitarle el caption para que quede totalmente vacío. Y lo que hice es, de la misma forma como lo hice dibujé un rectángulo con bordes redondeados. Aquí lo he dejado de un color sólido, si podemos observar, dice relleno sólido y está formado de un solo color. También aquí podríamos hacerlo con un fondo degradado. Lo que vamos a hacer es copiar y en este vamos a buscar en este label, vamos a buscar esa misma propiedad. Picture, lo pegamos aquí y podemos ver que tenemos este control ya con ese fondo y si lo podemos ver, tiene un borde redondeado. El único detalle con esto es que en las esquinitas se nos queda como un puntito blanco. A este control lo que tenemos que hacer en esta propiedad border style, que a pesar de que viene con cero, tenemos que cambiarle a uno y regresarlo a cero. Y si podemos observar, se borra ligeramente esas esquinitas blancas que veíamos. Otra propiedad que debemos de cambiar es backstyle. Lo debemos dejar en cero para evitar que tenga un fondo. Y si podemos observar, ese puntito blanco que teníamos casi se ha reducido en su totalidad. Si le dejamos un borde más pronunciado, lo veríamos de esta forma. Vamos a darle clic en copiar y le vamos a dar clic nuevamente en pegar en esta opción, en esta propiedad. Aquí tenemos su borde redondeado, se ve más pronunciado. Vamos a ejecutarlo, pero se ve ligeramente ese fondo blanco que tiene este control. Por eso yo he dejado ese borde redondeado mucho menos pronunciado. Y lo que he hecho al final es encimar otro label donde vamos a escribir el nombre de la opción. Aquí, por ejemplo, si le podemos nombrar reportes de esta forma. Ajustamos el tamaño del texto. Voy a dejarlo de 11. Y lo que tenemos que hacer para evitar que tenga un fondo, porque lo vamos a pegar justo encima del que acabamos de crear el fondo, tenemos que modificar estas propiedades para evitar que tenga un fondo y de esta forma vamos a lograr esto que vemos aquí. Y por último vamos a dejarlo centrado en esta propiedad TextAlign de esta manera. Y para evitar que si movemos este control pase esto, vamos a seleccionar ambos, le daremos clic derecho y lo vamos a agrupar. De esta forma, si yo lo agarro de cualquier parte, se mueve junto con el fondo y no tenemos ningún problema. De esa forma logramos que ambos se muevan a la ubicación que querramos. De esa forma he hecho tanto estos botones como los otros botones del formulario de clientes. Lo he hecho de la misma forma, dibujando ese color, preparando de antemano estos colores y pegándolos en la ubicación que quiero. He hecho lo mismo con esto. Este está agrupado. Este se compone de un text box, de un label y de otro label donde escribimos el nombre y al final está agrupado. Voy a dibujarlo en esta parte para que podamos
ver cómo está hecho. Aquí vamos a tener el fondo. O lo que voy a hacer más bien es copiar el fondo que tengo ya de este. Por ejemplo, aquí tengo un fondo. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Si nos damos cuenta, este es un label. Aquí tiene su nombre. Este es el fondo que le voy a dar. Si hago más largo este control, si nos damos cuenta, se sale de su tamaño. Lo que tenemos que hacer es hacer más grande, copiarlo y vamos a pegarlo en esta propiedad. Como podemos ver, así llena totalmente al tamaño que tenemos de ese control. Encima de este vamos a dibujar un text box. Lo vamos a hacer normalmente este, para que quede bien, debe tener una propiedad G de 18 normalmente. Y este lo vamos a encimar aquí para que simule que tiene un borde redondeado. Lo vamos a dejar de esta forma y le vamos a quitar algunas propiedades. Vamos a quitar el backstyle y vamos a quitar también esta propiedad border. Vamos a cambiarle a 1 y vamos a regresarle a 0. De esta forma no lo vemos, pero lo tenemos encima del fondo gris. Si abrimos el formulario, aquí lo tenemos y podemos empezar a escribir. Esto simula un text box con un borde redondeado. Ahora, si queremos conseguir este efecto que hice en este control, lo que tenemos que hacer es al fondo, a este label, lo que tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, este que no tiene ningún fondo, lo voy a hacer un poquito más grande y si nos damos cuenta tiene un contorno de un color verde. Voy a darle copiar y lo voy a pegar en este label y como podemos observar aquí logramos ese efecto. A este lo vamos a dejar tal cual, o sea, esto no tiene ningún color de fondo ni nada por el estilo. Entonces, esto lo que podemos hacer para que tenga ese fondo blanco, lo que haríamos es a este asignarle un color de fondo, ya sea en color blanco o de un color, por ejemplo, un tono gris medio. Perdón, aquí le cambié el color a la línea. Esto para que se note lo voy a dejar de 2 y vamos a cambiarle este fondo a un gris mucho más tenue. Voy a dar clic derecho, voy a dar copiar y aquí voy a pegar nuevamente en su propiedad Picture. Y si podemos observar, ya da la apariencia de un text box. Aquí podemos escribir todo lo que querramos, simulando de que se trata de un text box, que es lo que he hecho con esto. Y por último tenemos que ponerle el nombre. Voy a copiar este control, lo voy a seleccionar, le doy control C y control V para pegarlo. Y aquí le pondríamos el nombre de ese campo. Por ejemplo, aquí le podemos dar el nombre de, por ejemplo, provincia o país. Y obviamente lo que les comenté al principio, tenemos que seleccionar todos y darle esta opción de agrupar para que cuando lo movamos se mueva junto con todo lo demás y no tengamos el problema de que únicamente moví un control y el otro se me quedó y tengo que regresar a ordenarlo. De esta forma también
nos facilita para copiar y pegar este control y aquí únicamente renombrar de qué se trata este campo. De esta forma tan sencilla lo podemos lograr. Este list view o un list box, por ejemplo, este desafortunadamente no le podemos aplicar ese contorno porque no tiene las propiedades. Picture, por ejemplo, esa propiedad no la tiene y tampoco le podemos quitar el borde. Si le dejamos aquí en cero, queda ese borde que trae originalmente. Vamos a ver nuevamente en ejecución estos formularios. Y de esa forma es como logramos este efecto de una forma tan sencilla. Ahora vamos a ver cómo logramos que este formulario hijo, porque así se llama, este es el formulario padre, que sería el menú, y el hijo se abre justo al lado. Eso lo vamos a lograr de la siguiente forma. En el punto 4 dice posición del formulario al iniciar. Vamos a dar doble clic en este formulario menú, porque aquí consta de dos formularios, de un FRM menú y un FRM clientes. Vamos a dar doble clic y vamos a irnos al evento initialize. Este le damos una posición inicial, a manera de que cuando lo abrimos se abre justo en una ubicación. Para lograr esto, tenemos que quitarle esta propiedad, start position, lo vamos a dejar en cero para que nosotros con estas dos líneas vamos a decirle dónde queremos que se abra. Aquí hacemos referencia al nombre del formulario y vamos en su propiedad left y en su propiedad top, lo vamos a dejar de 50 píxeles, a manera de que de nuestra esquina de nuestra pantalla cuenta 50 píxeles a la derecha y 50 píxeles como posición superior. Es decir, que de la parte superior hacia abajo contará 50 píxeles y de la parte izquierda a la derecha contará 50 píxeles y ahí es donde se abre el formulario. Lo cerramos y este formulario se abre nuevamente en la misma posición. Para lograr que el otro formulario se abra justo al lado, igual tenemos que entrar en el evento initialize y aquí tenemos que inicializar en cero esta propiedad, start position, y para que tome referencia del formulario padre, es decir, del formulario FRM menú, le tenemos que decir que en su propiedad left y en su propiedad top tome justo esa propiedad left y top del formulario padre FRM menú y que le agregue 5 píxeles a la propiedad left, 105 píxeles a la propiedad left. Y a la propiedad top lo deja justo ahí porque esa es de la parte superior hacia abajo. De esa forma es como logramos que el formulario hijo, que en este caso es el de cliente, se abra justo al lado. Si lo cerramos y si este lo movemos a la derecha y un poco más abajo, se abre justo al lado, en la misma posición. A donde movamos el formulario padre, ahí es donde se abrirá el formulario hijo. De esa forma logramos ese efecto. Esta opción, este punto 5 de cargar datos a un combo box, eso ya lo hemos visto en muchos capítulos donde llenamos un combo box, pero aquí lo vamos a hacer de una manera diferente. En la primera línea vamos a limpiar los datos que pudiera tener ese combo box y mediante su propiedad list vamos a cargar los datos mediante un array. Entre paréntesis vamos a escribir todas las opciones que querramos o toda la lista que querramos
control de ese combo box. Vamos a abrirlo y como podemos ver, aquí están esas tres en forma de lista. El punto número 5, los efectos del evento MouseMob. En ese evento es donde cambiamos el color de la fuente y el tamaño de la fuente. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí cambiamos el color y el tamaño. Si nos damos cuenta, a pesar de que se ve de un color blanco, pero es un color gris y al pasar por él lo cambiamos al color blanco total y al salir lo regresamos a su color original y al tamaño original. Eso lo vamos a lograr en cada uno de estos. Vamos a seleccionar el, el botón. Recordemos que aquí tenemos agrupado. Si aquí le damos doble clic, vamos a entrar al evento del label, pero lo que necesitamos es entrar al evento del que tiene el texto. Si nos damos cuenta, aquí tiene como nombre LBL guardar y en su propiedad caption tiene guardar. Aquí damos doble clic y buscamos su propiedad MouseMob. En esta vamos a hacer referencia al nombre de ese control LBL guardar punto for color igual a y le dejamos estas propiedades como color RGB. Este es el blanco y el tamaño de la fuente lo vamos a dejar en 12 porque su tamaño original, si observamos, es de 10. Por eso al momento de pasar por este evento MouseMob cambia tanto el color como el tamaño de la fuente. Para volver al color original vamos a dar doble clic en el formulario y vamos a buscar esa propiedad MouseMob y aquí vamos a regresar al color original que tiene y al tamaño original. Vamos a regresar al control y si podemos ver tiene un back color que es ligeramente, no, perdón, esta no es, es la propiedad for color porque esa es la que estamos modificando. Tiene un tono de gris muy tenue, pero el color blanco es este. Entonces, por eso en ese evento estamos regresando a este color porque es el color que tiene. Lo que tenemos que hacer es copiar este for color. Seleccionamos todo el contenido y de esta forma vamos a copiar ese for color. Vamos a seleccionar todo, le damos control C y lo que haríamos es pegar aquí en for color para que regrese a su color original y de esa forma vamos a lograr que cuando se salga de esta parte vuelva al color y al tamaño original. Lo mismo haremos con todos los demás para lograr ese efecto. Como podemos ver aquí, más grande, regresa a su color original, se agranda y se pone en color blanco y así con todos los demás campos. De esa forma logramos esos efectos. Es algo sencillo, pero un poquito laborioso, pero lo más interesante es que damos una apariencia muy diferente a nuestros formularios, a nuestros proyectos, que eso también da una vista mucho más agradable. Podemos escoger colores que no dañen mucho la vista, porque hay algunos colores que son muy fuertes y al abrir el formulario, pues contrasta con el ambiente. Espero que este capítulo les haya gustado y que lo puedan implementar en sus proyectos. Dejamos hasta aquí este capítulo y los espero en un siguiente con un tema diferente.